en el corazón de la maquinaria de guerra más temida del siglo XX, un hombre vestía el uniforme del enemigo, mientras planificaba su ruina desde adentro. Wilhelm Canaris, almirante, espía, maestro del engaño, oficial del alto mando nazi, y a la vez, uno de sus mayores saboteadores. Wilhelm Franz Canaris nació el 1 de enero de 1887 en Applerbeck, una pequeña localidad minera en la entonces provincia de Westfalia, Alemania. Su infancia transcurrió entre las tensiones de una Alemania que emergía como potencia industrial y una familia que valoraba la educación, el deber y el servicio. Desde muy joven, demostró una curiosidad insaciable y un carácter reservado, casi hermético, que contrastaba con la energía y ruido del ambiente de su época. Sus profesores notaban su capacidad de observación, su inteligencia táctica y una habilidad precoz para entender las motivaciones humanas. A los 17 años ingresó a la Kaiserliche Marine, la Marina Imperial, institución que marcaría no solo su vida profesional, sino también su ética personal. Allí se formó en navegación, estrategia, códigos marítimos y lenguas extranjeras. Dominaba el inglés, el español, el italiano, el francés y poseía nociones sólidas de ruso. Su primera gran experiencia fue a bordo del SMS Dresden durante la Primera Guerra Mundial. El Dresden operó en los mares del sur y su última acción terminó con su hundimiento frente a las costas chilenas, tras una larga persecución por parte de la Royal Navy. Capturado por los británicos, Canaris se convirtió en prisionero de guerra, pero fue allí donde mostró su temple y su ingenio. Escapó de un campo de prisioneros, utilizando documentos falsos y una red de contactos, y logró cruzar Sudamérica para regresar a Alemania. Esa hazaña no solo le ganó respeto entre sus colegas, sino que empezó a cimentar su reputación como un hombre capaz de desaparecer, infiltrarse y engañar a los más poderosos. La derrota alemana en 1918 trajo consigo el colapso del imperio y el nacimiento de la frágil República de Weimar. Muchos oficiales imperiales fueron desplazados, pero Canaris se mantuvo dentro de la estructura militar. Comenzó a operar en el nuevo servicio de inteligencia naval, donde su habilidad para pasar desapercibido, su poliglotismo y su visión estratégica lo convirtieron en un recurso indispensable. En los años 20 y 30, viajó por Europa y América Latina, tejiendo una red de contactos que incluiría a diplomáticos, comerciantes de armas, sacerdotes católicos y figuras clave del conservadurismo europeo. Durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, Canaris fue enviado como observador, pero actuó más bien como un mediador informal entre intereses alemanes, británicos y nacionalistas españoles. Aunque formalmente apoyaba a Franco, sus acciones reales apuntaban más a la estabilidad del continente que a una ideología específica. Esta ambigüedad, este arte del doble juego, se convirtió en su sello personal. En 1935, fue designado jefe de la Abwehr, la inteligencia militar alemana. En ese momento, la estructura aún era débil, subordinada a otras ramas como la Gestapo o las SS. Pero Canaris reformó el sistema desde dentro, profesionalizando a sus agentes y diferenciando las operaciones militares del aparato represivo nazi. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Canaris lo observó con una mezcla de prudencia e inquietud. Aunque no era un demócrata, tampoco era un fanático. Creía en el orden, el deber y el Estado, pero veía en Hitler un riesgo para el alma de Alemania. Aún así, aceptó sus cargos y siguió operando bajo el régimen. Durante los primeros años del Tercer Reich, Canaris se movía entre dos mundos. Asistía a reuniones del alto mando, pero también compartía confidencias con opositores silenciosos. Su relación con Himmler, jefe de las SS, fue tensa desde el inicio. Himmler desconfiaba de la Abwehr, y Canaris, a su vez, veía en las SS un cáncer moral para el ejército.
Uno de los puntos clave de esta etapa fue su participación en la invasión de Polonia y luego en la campaña de Francia. Aunque públicamente apoyaba las estrategias del Führer, en privado comenzó a sabotear operaciones, retrasar órdenes y proteger vidas civiles cuando era posible. Canaris entendía que la guerra no era solo una cuestión de mapas y tropas, sino también de valores y consecuencias. Se oponía con firmeza al trato dado a los judíos y filtraba información a diplomáticos neutrales sobre los crímenes cometidos por el régimen. Desde su oficina en Berlín, Canaris montó una de las redes de resistencia más sofisticadas del siglo XX. No usaba pancartas ni hacía discursos. Su lucha era silenciosa, meticulosa, estratégica. En colaboración con Hans Oster, el pastor Dietrich Bonhoeffer y otros miembros del Círculo de Resistencia, empezó a esconder a personas perseguidas por el régimen, a falsificar documentos y a tender puentes con los aliados a través de contactos en Suiza, Suecia y el Vaticano. Organizó exfiltraciones, modificó listas de deportación y encubrió a soldados y oficiales contrarios al nazismo. Su trabajo incluía reuniones clandestinas, el uso de tinta invisible, mensajeros encubiertos y hasta emisiones radiales falsas para confundir al enemigo. El peligro era constante. En cualquier momento podía ser descubierto por la Gestapo o traicionado por alguien dentro de su propio equipo. Sin embargo, su inteligencia emocional y capacidad de liderazgo mantenían unido el tejido de la resistencia interna. La Operación Valquiria, ejecutada el 20 de julio de 1944, fue el punto culminante del esfuerzo por derrocar a Hitler desde dentro. Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en la guarida del lobo, esperando eliminar al Führer y activar un plan de control militar que pondría al país en manos de líderes más moderados. Aunque Canaris no fue uno de los autores intelectuales del atentado, su rol en la preparación logística y protección de los implicados fue clave. Desde la Abwehr, facilitó recursos, encubrió movimientos y desvió investigaciones. Sabía que el margen de éxito era mínimo, pero también que la historia no perdonaría a los que no lo intentaran. Cuando el plan falló y Hitler sobrevivió, el régimen respondió con brutalidad. Más de 5.000 personas fueron arrestadas. Las ejecuciones comenzaron de inmediato. La Abwehr fue disuelta y la sombra de la sospecha cayó pesadamente sobre Canaris. Fue encarcelado en la prisión de la Gestapo y más tarde trasladado al campo de concentración de Flossenbürg. Durante su detención fue aislado, humillado y torturado psicológicamente. Los interrogadores buscaban nombres, vínculos, confesiones, pero Canaris resistió. No delató a nadie. Sus pensamientos quedaron registrados en pequeños trozos de papel, escondidos entre su ropa y en grietas del suelo. Los sobrevivientes que compartieron prisión con él hablaban de su serenidad, de su resistencia silenciosa, de su fe. Sabía que el final estaba cerca, pero se mantuvo firme en su convicción. Había hecho lo correcto, había resistido sin armas, y eso era suficiente. El 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, a pocas semanas del colapso total de la Alemania nazi, Canaris fue sacado de su celda en la madrugada, junto a otros miembros clave de la resistencia interna, como Hans Oster, Dietrich Bonhoeffer y Ludwig Gehre. No hubo juicio legal ni derecho a defensa. Fue una ejecución sumaria ordenada directamente por Heinrich Himmler, tras descubrirse documentos comprometedores escritos por Canaris desde prisión, que revelaban su abierta oposición a Hitler. Desnudos, humillados y golpeados, fueron llevados al patio del campo, donde les leyeron una sentencia redactada de forma retroactiva. Canaris, deteriorado físicamente pero aún sereno, fue colgado lentamente con un alambre de piano, un método deliberadamente cruel destinado a prolongar la agonía. La ejecución fue grabada como prueba de lealtad para los altos mandos de las SS, aunque el metraje nunca fue divulgado. Murió en silencio, sin testigos cercanos, en un rincón olvidado de la historia oficial del nazismo.
Su asesinato no fue solo una eliminación física, sino un intento final del régimen de borrar el símbolo moral de una resistencia interna que, aunque derrotada, dejó una huella imborrable en la memoria ética de Alemania. Hoy, Canaris es recordado como una figura compleja, polémica, profundamente humana. Algunos lo acusan de no haber hecho lo suficiente, de haber sido ambiguo. Otros lo ven como un héroe silencioso que sacrificó todo para mantener su integridad. En Alemania, su nombre aparece en memoriales discretos, en estudios militares, en documentales. En la comunidad de inteligencia global, es un símbolo de lo que significa servir a un ideal más alto que el poder político. Su historia nos recuerda que incluso dentro de los sistemas más oscuros pueden existir faros de humanidad, que no todos los que visten un uniforme son iguales, y que a veces la traición al régimen es fidelidad a los principios más esenciales del ser humano. La vida de Canaris plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto debe un militar obedecer órdenes cuando esas órdenes son moralmente reprobables? ¿Es posible ser leal a una nación mientras se sabotea a su gobierno? ¿Dónde está el límite entre el espionaje y la resistencia moral? Canaris nos muestra que hay formas de luchar más allá de la violencia, con inteligencia, con valentía, con convicción. Que resistir no siempre implica gritar. A veces basta con actuar en silencio, sabiendo que la historia nos juzgará con más profundidad que nuestros contemporáneos. Esta no es solo la historia de Wilhelm Canaris. Es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el poder cae en manos equivocadas, y también una inspiración sobre cómo incluso en la oscuridad más profunda hay quienes eligen la luz. Si esta historia te movió, si algo de todo esto resonó en tu interior, haz que no se pierda. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite saber que el coraje también puede llevar uniforme. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas de Canaris? ¿Traidor o patriota? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, cada semana, te contamos historias que no solo entretienen, sino que invitan a reflexionar. Recuerda, mantener viva la memoria no es un acto pasivo, es una forma de resistencia, y tú formas parte de ella.